¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Recuerden, mi nombre es Alik, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. El último día que les leí fue el 24 de octubre. Fue el día del huracán Otis. Yo soy de Acapulco. Bueno, yo vivo en Acapulco, soy de la Ciudad de México, pero vivo en Acapulco y me tocó vivirlo. Fue algo terrible. Fue algo terrible que lo vivimos muy duro, todavía lo estamos viviendo, pero ya tenemos luz, ya tenemos agua y ha sido un gran aprendizaje para todos, y además un redescubrimiento del amor de la familia, del amor de mis hijos, de mis hermanos, de mis tíos, algo que ni siquiera se sospecha uno de hasta de los primos, ¿no? Y eso es maravilloso, pero para mí eso ha sido maravilloso. Y saber que tanta gente se solidarizó con nosotros y nos enviaron alimentos, agua. Miren, aquí tengo un agua de las que me mandaron, porque no teníamos nada. Ya saben el saqueo que hubo, ¿verdad? Bueno, vámonos a lo que nos truje, chencha. Recuerden que estamos leyendo El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder. Ok, bueno, pues continuamos con nuestro libro. Déjenme ver en qué nos quedamos. Estamos viendo el romanticismo. Dice, el romanticismo representa, entre otras cosas, una reacción contra el universo mecánico de la Ilustración. Se ha dicho que el romanticismo implicaba un renacimiento de la antigua conciencia cósmica. En eso nos quedamos. Dice, explícate, significa que la naturaleza se consideró una unidad. En este punto, los románticos conectaban con Spinoza, pero también con Plotino y filósofos del Renacimiento como Jacob Boehme y Giordano Bruno. Estos tuvieron en común su vivencia de un yo divino en la naturaleza. Eran panteístas. Tanto Descartes como Hume habían hecho una fuerte distinción entre el yo y por un lado la realidad extensa por el otro. También Kant había hecho una clara separación entre el yo que conoce y la naturaleza en sí. Ahora se decía que la naturaleza era un enorme yo. Los románticos también empleaban la expresión alma universal o espíritu universal. Entiendo. El filósofo romántico dominante fue Schelling, que vivió desde 1775 a 1854. Intentó anular a la mismísima distinción entre el espíritu y materia. Toda la naturaleza, tanto las almas de los seres humanos como la realidad física, son expresiones del único Dios o del espíritu universal, dijo él. Bueno, me recuerda a Spinoza. La naturaleza es el espíritu visible, el espíritu de la naturaleza invisible, dijo Schelling, porque en todas partes de la naturaleza intuimos un espíritu estructurador. También dijo que la materia es inteligencia adormecida. Esto me lo tendrás que explicar más detenidamente. Schelling vio un espíritu universal en la naturaleza, pero también vio el mismo espíritu en la conciencia del hombre. En ese sentido, la naturaleza y la conciencia humana son en realidad expresión de lo mismo. Sí, ¿por qué no? Es decir, que uno puede buscar el espíritu universal, tanto en la naturaleza como en la mente de uno mismo. Por eso Novalis dijo que el camino secreto va hacia adentro. Pensaba que el hombre llevaba todo el universo dentro y que la mejor manera de percibir el secreto del mundo era entrar en uno mismo. Es una idea hermosa. Para muchos románticos la filosofía, la investigación de la naturaleza y la literatura se elevan a una unidad superior. Estar sentado en un estudio escribiendo inspirados poemas o estudiando la vida de las flores y la composición de las piedras eran en realidad dos lados del mismo asunto, porque la naturaleza no es un mecanismo muerto, es un espíritu universal vivo. Si sigues hablando así, creo que me hago romántica. El científico nacido en Noruega, Henrik Stephens, llamado por Bergeland la hoja de laurel, desaparecido de Noruega como el viento, porque se había ido a vivir a Alemania, llegó en 1801 a Copenhague para dar conferencias sobre el romanticismo alemán. Caracterizó el movimiento romántico con las siguientes palabras:
Cansados de los eternos intentos de atravesar la materia cruda, elegimos otro camino y quisimos apresurarnos hacia lo infinito. Entramos en nosotros mismos y creamos un nuevo mundo. ¿Cómo consigues acordarte de tantas palabras de memoria? No tiene importancia, hija mía. Sigue. Sí, eso me pregunto yo también. Schelling también vio una evolución en la naturaleza de la tierra y piedra a la conciencia del hombre. Señaló transiciones muy graduales de naturaleza muerta a formas de vida cada vez más complicadas. La visión de la naturaleza de los románticos reflejaba que la naturaleza se entendía como un solo organismo, es decir, como una unidad que constantemente va desarrollando sus posibilidades inherentes. La naturaleza es como una planta que abre sus hojas y sus pétalos, o como un poeta que despliega sus poemas. ¿No recuerda esto un poco a Aristóteles? Pues sí, la filosofía de la naturaleza del romanticismo tiene rasgos aristotélicos y neoplatónicos, pues Aristóteles tenía una visión más orgánica de los procesos naturales que los materialistas mecanicistas. Entiendo. También encontramos pensamientos parecidos en su nueva visión de la historia. Muy importante para los románticos sería el filósofo e historiador Herder, que vivió desde 1744 a 1803. Opinó también que el transcurso de la historia se caracteriza por el contexto, el crecimiento y la orientación. Decimos que tenía una visión dinámica de la historia porque la vivía como un proceso. Los filósofos de la Ilustración habían tenido a menudo una visión estática de la historia. Para ellos solo existía una razón universal y general que fluctuaba según los tiempos. Herder señaló que toda época histórica tiene su propio valor. De la misma manera, cada pueblo tiene sus particularidades o su alma popular. La cuestión es si somos capaces de identificarnos con las condiciones de otras culturas. De la misma manera que tenemos que identificarnos con la situación de otra persona para entenderla mejor. También debemos identificarnos con otras culturas para comprenderlas. Supongo que hoy en día eso es más o menos evidente, pero en el romanticismo era algo nuevo. El romanticismo contribuyó también a reforzar los sentimientos de identidad de cada una de las naciones. No es una casualidad que nuestra propia lucha por la independencia nacional floreciera precisamente en 1814. Entiendo, ya que el romanticismo implicaba orientaciones nuevas en tantos campos. Lo normal ha sido distinguir entre dos clases de romanticismo. Por romanticismo entendemos ante todo lo que llamamos romanticismo universal. Pienso entonces en aquellos románticos que se preocuparon por la naturaleza, el arma universal y el genio artístico. Esta forma de romanticismo floreció primero y de un modo muy especial en la ciudad de Jena, alrededor del año de 1800. Y la otra clase de romanticismo, la otra es la llamada romanticismo nacional, que floreció un poco más tarde, especialmente en la ciudad de Heidelberg. Los románticos nacionales se interesaban sobre todo por la historia del pueblo, por la lengua del pueblo y en general por la cultura popular. También el pueblo fue considerado un organismo que desdoblaba sus posibilidades inherentes, precisamente como naturaleza e historia. Dime dónde vives y te diré quién eres. Lo que unificó al romanticismo universal y al nacional fue ante todo la consigna organismo. Los románticos consideraban tanto una página como un pueblo organismos vivos. De manera que también una obra literaria era un organismo vivo. La lengua era un organismo vivo. Incluso la naturaleza se consideraba como un solo organismo. Por ello, no había una diferenciación bien definida entre el romanticismo universal y el romanticismo nacional. El espíritu universal estaba presente en el pueblo, así como la cultura popular y en la naturaleza y el arte. Comprendo. Herder ya había recopilado canciones populares de muchos países y había publicado la colección bajo el elocuente título Stimmen der Völker en Lieder,
las voces de los pueblos en sus canciones. Caracterizó la literatura popular como lengua materna de los pueblos. En Heidelberg se comenzaron a recopilar canciones y cuentos populares. Tal vez hayas oído hablar de los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, sí, Blancanieves y Caperucita Roja, Cenicienta, Hansel y Gretel y muchos más. En Noruega teníamos a Asbjørnsen y Moe, que viajaron por todo el país recogiendo la literatura propia del pueblo. Era como cosechar una jugosa fruta que de repente se había descubierto como algo rico y nutritivo. Y corría prisa porque la fruta ya estaba cayéndose de los árboles. Langston recopiló canciones e Ivar Aasen recopiló la propia lengua noruega. Desde mediados del siglo pasado también se redescubrieron los viejos mitos de los tiempos paganos. Compositores de toda Europa comenzaron a incorporar la música folclórica a sus composiciones. De esa manera, intentaron construir un puente entre la música popular y la artística. La música artística, ya voy con mucho tiempo, ¿verdad? Pero está muy interesante. Dice, por música artista se entiende música compuesta por una sola persona, por ejemplo, Beethoven. La música popular, por otra parte, no la había compuesto una persona determinada, sino el propio pueblo. Pero por eso tampoco sabemos exactamente cuándo se compusieron las melodías populares, y de la misma manera se distingue entre cuentos populares y cuentos artísticos. ¿Qué significa cuentos artísticos? Un cuento que ha sido creado por un determinado escritor, por ejemplo Hans Christian Andersen. Precisamente el género cuentístico fue cultivado con una gran pasión por los románticos. Uno de los maestros alemanes fue Hoffmann. Creo que he oído hablar de los cuentos de Hoffmann. El cuento fue el gran ideal literario entre los románticos, más o menos de la misma manera que el teatro había sido la forma artística preferida de los barrocos. Proporcionaba al escritor grandes posibilidades de jugar con su propia fuerza creativa. Podía jugar Dios ante un mundo imaginado. Exactamente, y ahora podríamos hacer un breve resumen. Venga. Bueno, ahí va el resumen. Ya me piqué. Venga, los filósofos románticos entendieron el alma universal como un yo que en un estado más o menos onírico crea las cosas en el mundo. El filósofo Fichte señala que la naturaleza procede de una actividad imaginativa superior e inconsciente. Schelling dijo que el mundo está en Dios. Pensaba que Dios es consciente de algunas cosas, pero también hay aspectos de la naturaleza que representan lo inconsciente en Dios, porque también Dios tiene un lado oscuro. Es una idea que me asusta y me fascina a la vez. De la misma manera se consideró la relación entre el autor y su obra de creación. El cuento proporcionó al escritor la posibilidad de jugar con su propia fuerza imaginativa. El mismo acto de la creación no era siempre consciente. Al escritor le podía ocurrir que el cuento que estaba escribiendo saliera empujado por una fuerza inherente. A veces estaba como hipnotizado mientras escribía. De acuerdo, pero luego el mismo escritor podía romper la ilusión, podía intervenir en el relato con pequeños comentarios irónicos al lector para que éste al menos esporádicamente recordara que el cuento solo era un cuento. Entiendo. De esta manera, el escritor también podía recordar al lector que su propia vida era un cuento. Esta clase de ruptura de la ilusión la solemos llamar ironía romántica. Nuestro propio Ibsen, por ejemplo, deja decir a uno de los personajes en su obra Peer Gynt que uno no muere en medio del quinto acto. Muy famosa esa frase. Creo que entiendo que esa réplica tiene algo de divertido, porque al mismo tiempo dice que simplemente es un soñador. La frase es tan paradójica que podemos marcarla con un punto y aparte. ¿Qué quieres decir? Nada, Sofía. Pero luego dijimos que la amada de Novalis se llamaba Sofía, como tú, y que además murió cuando tenía 15 años y 4 días. Comprenderás que me asustas, ¿verdad? Alberto se quedó sentado mirando algo fijamente. Prosiguió, pero no debes temer que vayas a tener el mismo destino que la amada Novalis. ¿Por qué no? Porque aún quedan muchos capítulos. ¿Qué dices?
Digo que la persona que lee esta historia de Sofía y Alberto sabe que aún quedan muchas páginas de este cuento. Solo hemos llegado al romanticismo. ¡Me mareas! En realidad se trata del mayor que intenta marear a Hilde. Qué feo por su parte, ¿verdad, Sofía? Punto y ya parte. Aquí me quedo. Seguimos, bueno, ahorita sigue hablando Alberto con Sofía. Sin embargo, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Perdón, yo quiero hacérselas corta, pero es que se me hace tan interesante. Me gusta muchísimo. Se me hace muy interesante cómo ven lo del romanticismo. Y creo que de ahí del romanticismo, de un espíritu, del espíritu de la tierra, del espíritu de Dios, pero que se va al folclore, que se va a los cuentos, que se va, como dicen los hermanos Grimm, fueron los que empezaron a recolectar la historia popular, la música, en noruego, y no sé por qué, pero pienso que de ahí, de ahí nos vienen haciendo del romanticismo, creo, que nos vienen haciendo, ¿cómo se llama? El amor a nuestra patria, el amor a nuestra cultura, el amor a nuestras costumbres, el amor a nuestras tradiciones, ¿verdad? Creo que de alguna manera de ahí empiezan a ser a través del romanticismo. Y eso es muy bueno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese amor y nos arraigamos tanto, se generan muchas guerras, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo. Bueno, no hay que tomarnos las cosas muy a pecho, cada quien tiene su cultura, es válida, es respetable y es hermosa, aunque no la comprendamos. Aunque no la comprendamos, es válida, respetuosa y hermosa. Sin embargo, mucha gente quiere que a fuerzas las cosas sean como uno quiere, como ellos quieren, y entonces ahí se generan todas las guerras por dominar. Creo que el romanticismo también nos ha hecho cerrarnos, ¿no? Cerrarnos y decir, solo mi cultura es válida, solo mi lengua es válida, solo mis costumbres son válidas y no las de los demás. Creo que eso no está bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que se acaban de suscribir. Les agradezco la paciencia y no voy a desaprovechar para decir gracias a todos los que donaron. Yo sé que otros países también donaron y mandaron ayuda para sacar a las personas que están desaparecidas en el mar. Muchísimas gracias a todos los donadores que enviaron comida, alimentos, ropa, agua. Que Dios los bendiga, de verdad que Dios los bendiga porque nos está llegando. Muchísimas gracias. Chao.